Hola, 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 hola. Hello, hello. hola a todos, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿están todos despiertos ya? ¿Tuvieron clase antes o esta es la primera? No, no, ya tuvimos clase. controlito. No, Algunas no, tuvimos ya. control, sí. Así que todavía estoy llorando un poco. ¿Control de qué tuvieron? Yo igual. De la República tuvimos nosotros. ¿Qué es eso? ¿Algún curso de artes liberales? Sí, Sí, civilización de contemporánea. civilización contemporánea. Mira, Libro maldito. a mí no me tocó ese curso. Quizá me salve. Tuviste suerte. No, pero igual tuve artes liberales, solo que no era core en mi tiempo. Bueno, estoy esperando que entren todos los de sala de espera. Ya daba darles unos minutos para que se terminen de conectar todos, y si es que llega alguien más, mientras... Okay. Ya, ahí terminaron de entrar todos los que están, se les espera al menos. Si va llegando alguien más, los vamos aceptando. Me presento primero, esta es la primera ayudantía que tenemos juntos. Soy Stephanie, me pueden decir Steffi, me pueden decir como quieran, o sea, por mi nombre, obviamente. Y, yo estoy estudiando el doctorado de Ingeniería en Sistemas Complejos en la universidad y voy a ser su ayudante en este ramo este semestre. Bien, entonces, déjenme conectar la pantalla. Poder comenzar a escribir. Entonces, hoy día en la ayudantía vamos a ver operaciones lógicas y sentencias de verdad, que es lo que me dijo la profe que han visto hasta el momento. ¿Okay? Se les voy a dejar acá mi mail. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer. Me equivoqué. ¿Sí? Generalmente respondo rápido, no al instante, pero si no les respondo en un día, vuelven a escribirme, probablemente se perdió o quizás no lo vi sin querer. Pero insístanme nomás, me pueden molestar todo lo que quieran. Entonces, las ayudantías, la idea es que hagamos ejercicios, que hagamos práctico todo lo que vieron en las cátedras. Vamos a hacer ejercicios paso a paso. Si estoy avanzando muy rápido o muy lento, me pueden decir. Y volvemos a repasar. Si hay algún concepto que no lo tengan claro aún, me lo preguntan. La idea es que puedan preguntar, me interrumpen nomás, así hacemos una clase más amena y no es un monólogo mío nada más y se vuelve un poco fome, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta ahora de la forma administrativa, los controles los vamos a tener en ayudantía, creo que son 6 este semestre. Lo que no me han confirmado, quizás la profe ya se los dijo a ustedes, es si duran toda la clase o son una parte de la clase nomás. Bien. Pero los tenemos en la hora de ayudantía. Eso. Entonces, si tienen alguna pregunta de la parte administrativa o de cómo se va a hacer el curso, no sé, me la pueden hacer. Y si no quieren hablar, también me pueden preguntar por el chat. Yo lo tengo abierto y lo estoy mirando constantemente.
entonces partamos nomás. Dijimos que íbamos a ver operaciones lógicas. Entonces dice, el primer ejercicio simplifica al máximo las siguientes proposiciones compuestas. Entonces vamos con la primera. La voy a volver a escribir para que partamos de... Entonces tenemos no paréntesis no P o no paréntesis no Q y no paréntesis no P. ¿Ya? Entonces vamos paso por paso. Recuerden que el signo significa no o significa que lo que sigue es el contrario, ¿verdad? Entonces, tenemos acá un I y acá tenemos, o sea, el I separa la sentencia en dos, ¿verdad? Tenemos una sentencia antes del I, tenemos una sentencia después del I. Entonces podemos verlo por separado mientras. Y veamos, la segunda parte es la más fácil. Se fijan acá, esto es fácil simplificarlo. Si tenemos un no, no P, significa que el no se va, ¿cierto? Es un poco el símil a un signo negativo. Entonces, si tenemos un signo negativo junto con otro, se van, ¿verdad? Entonces acá, de esta parte de la sentencia, solamente nos queda P. Ya tenemos el I. Y veamos la primera parte de la sentencia. Acá tenemos otro que es igual, ¿verdad? Esto lo podemos ir simplificando de adentro hacia afuera. Este no se va con este no y queda simplemente Q. Acá hay un paréntesis, tenemos que mantenerlos. Y acá tenemos un O, que no lo hemos sacado. Acá tenemos un no P y un no. Simplemente lo bajé. Ahora, ¿qué podemos hacer para seguir simplificando? Acá tenemos un no afuera de un paréntesis. Las operaciones son bastante similares con las operaciones de numéricas, ¿verdad? Aritméticas. Entonces hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, con estos signos, con los O, con los I, con los implica, que en este caso no tenemos, pero también. Y el resto hay varias que son similares. Bien, entonces podemos agarrar este no y aplicarlo a cada uno de los términos dentro del paréntesis, ¿verdad? O sea, vamos a hacer eso, vamos a entrar el no al paréntesis y va a quedar. Se cambia el O al I, ¿o no? Exacto. Lo voy a escribir un poco largo acá para que todos, si alguien tiene preguntas, le vamos a aplicar el no a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. O sea, que no, no P, no O y no Q. ¿Verdad? Se ha escrito de forma larga, no tienen para qué escribirlo cada uno de los pasos. ¿Ya? Después con la práctica uno lo va haciendo directo, ¿verdad? Entonces acá tenemos este no P, no P, queda simplemente P. Acá tenemos este no O, que en realidad esto no es por nomenclatura, nunca escribimos así, pero es solamente para que siempre recuerden que tienen que cambiar el O por un I cuando están aplicándole un no al paréntesis, ¿ya? Por eso lo escribí así. Y acá tenemos un no Q. ¿Sí? Eso es lo que queda dentro del paréntesis. Una pregunta. La negación de O, entonces se cambia a I, y la negación de I se cambia a O. Sí. Ya. Ya, lo Y vamos no existe negación de, por ejemplo, implica o sí, solo sí, ¿o no? Sí. ¿Y cuál sería la negación de implica, por ejemplo? O sea, tendríamos que... tendríamos que aplicar y ver cuáles son las equivalencias, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia en la tabla de verdad? Sí, los vamos a ir viendo cada uno. No me sé las fórmulas, no está en la negación de un implica, no está en
como una equivalencia notable. No me la sé de memoria, pero tendríamos que verlo. ¿Sí? Pero el implica lo podéis cambiar por uno, así que, o sea, por uno o Claro. por un i, no me acuerdo. Sí, vamos a usar, voy a escribir acá las que estamos usando. Si le aplicamos un no a un no, vamos a obtener un i. Si le aplicamos un no a un i, vamos a obtener un o. Y tenemos la otra equivalencia que dijo su compañero, que cuando tenemos un implica, lo podemos cambiar a un no. Sí. Esto va a quedar no P o Q. ¿Sí? Esas son equivalentes. Entonces, claro, tendríamos que aplicarle acá un no, lo aplicamos al otro lado y vemos cuál es la equivalencia. Si le aplicamos un no acá, esto va a quedar P y Q. ¿Sí? P y no Q. ¿Sí? Pero estas son las notables. Con estas van a poder llegar a cualquiera de las otras que podrían surgir, ¿no? Con esas se pueden construir. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo fue lo último que dijiste? Que la negación de P implica Q, ¿cómo sería? Acá podríamos, por ejemplo, aplicar un no al P implica Q. Y lo que hacemos es cambiar el P implica Q por su equivalencia, no P o Q. Y le entramos el no al paréntesis, ¿verdad? P y no Q. Entonces, finalmente, el no P implica Q, vamos a terminar con esa expresión. ¿Se entiende? Simplemente aplicando las notables que tenemos acá arriba. ¿Sí? Aprendiéndose esas, siempre van a poder llegar a alguna equivalencia. ¿Alguna otra pregunta con eso? ¿No? Ya. Entonces sigamos con el ejercicio y vamos en esta parte, ¿verdad? Tenemos un paréntesis que tiene dos términos separados por un i, y fuera del paréntesis tenemos un otro i que está como aplicado a todo el paréntesis. Pero como los signos son iguales, por propiedad distributiva, asociativa, por propiedad asociativa, siempre confundo los nombres, tener eso de arriba es lo mismo que tener esto, y es lo mismo que tener eso, ¿verdad? Podemos asociar dos términos. En la de más abajo falta una Q, ¿no? O sea, porque pusiste 3P. Puse una pues. Ahí sí. ¿Bien? Si tuvieran distintos signos, ¿se podría asociar? Si tuviera distintos signos, no, hay que hacer... En el siguiente ejercicio, de hecho, lo vamos a ver. Pasa eso. Dale, ahí no podemos cambiar. Ahí uno puede... Ahí uno podría... Sí, dale. Dale tú. Ahí lo que podríamos hacer, si este fuera un no, por ejemplo, o si este fuera un no, tendríamos que hacer P, no P, y el segundo término, no P. O sea, a este se lo aplicamos a cada uno de los términos. ¿Sí? Como si estuviéramos multiplicando en aritmética. ¿Sí? ¿Ya? Lo vamos a ver con detalle en el siguiente ejercicio, por si acaso. Ahí en el último paso... ¿Sí? Dale, que lee la Francesca. Dale, Francesca, digo yo. No se puede hacer P y P y no Q. Sí, ese es el siguiente paso de lo que vamos a hacer. Ya. Ya, como tenemos el mismo signo y cuando podemos reordenarlos, ¿cierto? Entonces vamos a poner P y P, ¿cierto? Y no Q. Como si estuviéramos en aritmética pura suma. Podemos
el orden de los factores en este caso altera el producto. Bien, la otra pregunta, ¿qué era que estaba hablando? Era exactamente la misma que la de Francesca, así que... Ya. Listo, 2 por 1. Sí, entonces acá también por asociativa podemos asociar estos dos términos y sabemos que P y P no es más que P, ¿verdad? Por redundancia. Se va a quedar P y no Q. Y eso es lo más que lo podemos reducir, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Sería la respuesta. ¿Alguna pregunta en este? ¿No? Vamos por el segundo. Ya, el segundo era P implica Q, implica P. ¿Ya? Entonces podemos empezar, tenemos dos opciones, la que más se le acomoda a cada uno. Podemos transformar, por ejemplo, este implica y comenzar de lo más grande y después a lo más pequeño. Podemos comenzar de lo más pequeño a lo más grande. A mí en lo particular siempre prefiero empezar de adentro hacia afuera. Siento que el proceso es un poco más eficiente o menos... se hace menos largas las expresiones más rápido. Entonces hay menos probabilidad de error. Pero cada uno lo ve como le acomode. Entonces empecemos, convirtamos ese P implica Q, recuerden lo que escribimos en la equivalencia en el otro, P implica Q, equivale a no P o Q. Entonces convirtamos ese implica en un O y nos va a quedar no P o Q. Implica P. El paréntesis de adentro. Y ahora acá pasa lo que preguntaron antes, tenemos un P y paréntesis, una expresión separada por O. ¿Verdad? Así que podemos hacer, vamos a aplicar este término a cada uno de los términos dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces va a quedar primero P y no P, O, que es la operación que está dentro del paréntesis, P y Q. Implica P. ¿Sí? Se vamos reconociendo lo que tenemos acá. Tenemos un P y no P. Bueno, siempre que tenemos la misma variable dentro de una operación, podemos llegar a algo podemos hacer. Si tuviéramos P y P, tenemos redundancia y es solo el valor de P. En este caso tenemos P y no P, por lo tanto esta expresión va a ser siempre falsa. ¿Verdad? Podemos saber su valor de verdad. Independiente del valor de P, P y no P siempre va a dar falso. O P y Q. Implica P. Me faltaba el implica P. ¿Ya? Entonces tenemos ahora lo que tenemos dentro del paréntesis cuadrado. Tenemos falso y una expresión. ¿Verdad? ¿No sería falso o una expresión? Falso o una expresión, sí. Lo dije mal. Y cuando tenemos un no, basta con que uno sea verdadero para que la expresión sea verdadera. Entonces, en realidad, acá lo que vamos a tener es el valor de P y Q solamente. Y cuando P o Q sea verdadero, la expresión va a ser verdadera, y cuando P o Q sea, y Q sea falso, la expresión va a ser falsa. ¿Verdad? Entonces, este primer falso no nos ayuda en nada. Y esto va a ser simplemente la expresión de P y Q. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, obvio.
¿Por qué lo pusiste como verdadero? ¿Qué cosa? El P y Q. No, no lo puse como verdadero. Estoy diciendo que la expresión completa va a recibir siempre el valor que tenga P y Q. Ah, entonces como que eliminaste la F. Como... Claro, eliminé la F porque no da ningún valor. Ah, ya, gracias. Independiente de la F, esto va a recibir el valor de P y Q. ¿Sí? Entonces conservo solamente el valor de P y Q. Cuando P y Q sea verdadero, esto va a ser verdadero, esto completo va a ser verdadero, y cuando esto sea falso, esto completo va a ser falso. ¿Sí? Diferente hubiera sido si esta expresión acá no hubiera dado un verdadero. Si no hubiera dado un verdadero, como tenemos un no, la expresión completa hubiera sido verdadera al tiro. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Entonces ahora tenemos un paréntesis donde tenemos un y que implica P. Ya no hay mucho que podamos hacer si no convertimos el implica en su equivalencia del O para que poder seguir trabajando. Entonces tenemos que la equivalencia es P implica Q equivale a no P o Q, ¿verdad? Entonces vamos a tener no P, que es lo que está antes de la implicancia, se correspondería al P, no P, o Q, y Q va a ser todo lo que esté después de la implicancia, ¿no? O P. ¿Se entiende? Acá tenemos que aplicar P, va a ser todo lo que esté antes de la implicancia, entonces esto va a corresponder a ese valor y va a quedar no este valor. O Q, que Q es todo lo que esté después de la implicancia. Lo que está después de la implicancia es este P, por lo tanto queda OP. ¿Sí? Entonces ahora tenemos un no, lo podemos aplicar a lo que está dentro del paréntesis y nos va a quedar no P o no Q o P. ¿Cierto? Como lo vimos, es asociativa porque tenemos solamente O, entonces podemos olvidarnos de este paréntesis y podemos reordenar los términos para poder llegar a lo más reducido posible. Lo reordenamos, no P o P o no Q. ¿Sí? Entonces, no P o P, voy a seguir acá al lado, no P o P es siempre falsa o verdadera. Tautología. Verdadera. Verdadera, ¿cierto? Contrario a cuando tenemos, justo lo contrario a cuando tenemos no P y Q, no P y P, ¿cierto? Que siempre va a ser falsa. Es tautología, como dije. O no Q. Y un verdadero o cualquier cosa que tengamos después Verdadero. va a ser verdadero, ¿verdad? Porque ya tenemos un verdadero en el O. Entonces, por lo tanto, como conclusión, la expresión del inicio es tautología. Significa que es siempre verdadera. ¿Alguna pregunta en este? Yo todo bien, por lo menos. Vamos al último de reducción entonces. Y tenemos P, ¿sí? P y P implica Q, implica... Ay no, estoy copiando la misma. Ahora sí. P o Q y no P implica Q. Entonces acá
tenemos dentro del paréntesis cuadrado, tenemos dos términos que están seguidos por un i no q, por un tercer término que se está aplicando a los dos términos del paréntesis, ¿verdad? Entonces podemos aplicarle ese no p a cada uno de los términos y va a quedar p y no p, o q y no p. ¿Sí? Eso queda dentro del paréntesis cuadrado. Implica q. Y acá, como vimos en el ejercicio anterior, salió exactamente lo mismo, un p y no p. ¿Cierto? Un valor por el contrario de sí mismo es siempre falso. Y acá tenemos un no, q y no p. Bueno, igual el que hicimos, ¿sí? Se parece harto. Ya. Implica q. ¿Cierto? Y ahí tenemos un false. No caché que hiciste en el de arriba. ¿En el primero? Sí. Acá. En ese mismo. O sea, ¿cuál propiedad usaste? Lo que tenemos acá es un paréntesis que tiene dos términos, ¿cierto? Separados por un o. Y a este paréntesis le estamos aplicando este i no p. ¿Ya? Entonces tomamos este i no p y se lo aplicamos a cada uno de los términos de adentro. ¿Sí? Entonces el primero va a quedar p con lo que está fuera de la expresión, p y no q, o para el segundo término aplicado con el i no p. ¿Ya? Es la misma lógica que cuando multiplicamos un número que está fuera del paréntesis a los términos que están dentro del paréntesis. ¿Sí? Ya, perfecto. Usaste la distributiva entonces. Distributiva, sí. Ya, vale, gracias. Sí. Eso. Entonces, claro, como su compañero dijo, distributiva que le aplicamos a cada uno de los términos de adentro de la expresión el término que tenemos fuera. Luego encontramos este falso y un falso, o una expresión va a obtener siempre el valor de la expresión, ¿verdad? Cuando la expresión sea verdadera, la expresión completa va a ser verdadera, y cuando este término sea falso, este término completo va a ser falso. Entonces simplemente dentro del paréntesis cuadrado nos va a quedar q y no p. ¿Sí? Luego tenemos ese implica, y el implica lo transformamos a un o, ¿Profe? por equivalencia. ¿Sí? Una pregunta, pero cuando era algo falso o lo otro, no era... Ah, no. No, nada, sí, eso fue. Me dije no. Sí, cuando es falso, o la otra expresión va a tomar el valor de la segunda expresión, ¿verdad? Cuando esto sea verdadero, la expresión entera va a ser verdadera, y cuando esto sea falso, la expresión entera sea falsa. Cuando tenemos un i, entonces esto sería falsa completa, porque ya tenemos un falso en la primera expresión. ¿Sí? Entonces nunca va a poder ser verdadero y verdadero para que sea verdadera. ¿Sí? Entonces transformemos esta implicancia y recuerden que nos va a quedar no lo que está al principio de la expresión, o sea, antes de todo lo que está antes del implica, o lo que está después del implica. Apliquemos ese no, que no q o p o q. ¿Cierto? Entonces si reordenamos, vamos a obtener no q o q o p, y este no q o q es siempre falso, o p, y eso nos va a dar ¿Por qué es falso? Perdón. Porque si fuese i sería falso. Tienes razón. ¿Ya?
cuando tenemos un valor con un O por sí mismo, siempre va a ser verdadera, ¿sí? Lo escribí mal. Porque al menos uno de los dos va a ser verdadero siempre, ¿cierto? Si este es falso, entonces este va a ser verdadero, y si este es verdadero, entonces este va a ser falso. Ahí sí. Entonces, como ahora tenemos un verdadero OP, da lo mismo el valor de P porque ya tenemos al menos un verdadero y la expresión completa va a ser verdadera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? ¿Sí? Yo tengo una consulta. Ujú. ¿Estos ejercicios de dónde estamos sacándolos? ¿O son de acá nomás? ¿O son de la guía? No, yo traigo ejercicios propuestos para que tengan más ejercicios con los que generalmente los saco de controles o pruebas anteriores. Estos probablemente son todos de controles. Ah, ya. Dale, dale. ¿Alguna pregunta? Vamos con el otro. Ya, entonces el siguiente ejercicio dice negar la siguiente afirmación. Tenemos una afirmación escrita de manera lógica y tenemos que negarla. Entonces la expresión dice, para todo X perteneciente a los reales, existe un Y perteneciente a los reales tal que X más Y sea igual a 5, implique Y igual a menos X. ¿Ya? Entonces tenemos que negar, lo que nos están pidiendo es negar esta expresión completa. ¿No? Entonces vamos paso a paso. La negación de un para todo es un existe. ¿No? Existe un X perteneciente a los reales, tal que para todo Y perteneciente a los reales se cumpla, tal que se cumpla, que no haya una implicancia entre X más Y igual a 5 y igual a menos X. ¿Sí? Negamos el argumento. O sea, cuando me piden que niegue la expresión, significa que se da como vuelta a todo, entonces. Claro. O sea, bueno, si hay un para todo, es en existe, si hay un existe, queda en para todo, y si hay una expresión, queda en negación. Sí. Y ahora le tenemos que aplicar la negación a la expresión. Entonces, para aplicarle la negación a una implica, lo vamos a transformar en un no. Como lo vimos antes. Se va a quedar no P, que va a ser la negación de todo lo que está antes de la implica, o lo que está después de la implica, ¿verdad? Tal cual. Y ahora, lo hice sin pensar. Ahí sí. Entonces la negación de una igualdad es la diferencia, ¿verdad? O sea que X más Y distinto de 5 o Y igual a menos X. ¿Qué es distinto en el uno y no en el segundo? Ah, porque lo niega, ya caché, ya caché. ¿Cómo? No, había preguntado por qué el igual lo pusiste en desigual, pero sí fue por la negación. Por la negación, sí. Que la negación no está... pero ojo, nos falta una parte. Igual tengo una duda que esa negación no le faltaría a la otra negación. Exacto, eso es lo que falta, Ya. ¿verdad? Sí. Solamente, en esta parte solamente transformamos el implica a un no. Entonces, esta negación Claro, y falta de afuera la... no la hemos tocado. Entonces queda igual que antes. Eso. O sea, no queda igual que antes.
El primer término queda igual que antes, sí. Vamos a Claro. aplicar la negación adentro del paréntesis y nos va a quedar no la primera expresión y no la segunda expresión. Bueno, exacto. ¿Sí? Entonces, si le aplicamos la negación, claro, acá nos vamos a devolver. Y acá le vamos a aplicar, al igual va a quedar distinto. Se tiene que cumplir ambas sentencias. ¿Sí? En ¿Pero por qué el primero está negado? ¿Por qué qué? ¿Por qué el primero se niega antes? Como que se niega 2 veces. Porque esta negación de acá sale de cuando convertimos este implica en un no. Recuerden que cuando convertimos el implica en un no, es el primero, no P, o sea, no P, y Q, va, o Q. Ah, dale. ¿Ya? Y de ahí sale esa negación. Y la otra era la que no habíamos aplicado, entonces le aplicamos a toda la sentencia la negación. Tengo una pregunta. ¿Sí? Si no tuviera el negar la siguiente afirmación, no le hubiera puesto el negar al principio, ¿verdad? Si no tuvieras que negar la afirmación, no le hubiera puesto el negar de arriba, ¿verdad? ¿Este? Sí, ese. Claro, o sea, es que, sí, bueno, el tipo, como nos están preguntando negar y toda la expresión, tenemos que negar cada uno de los términos lógicos de adelante y la expresión completa que está después del tal que. ¿Sí? Por eso negamos. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, al final, esta es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta acá? Entonces no hay que hacer nada más que eso, o nada, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Nos están pidiendo solamente negar la expresión. Y siempre tratamos de, ¿cómo se llama? Reducirla lo más posible, ¿verdad? Pero acá ya no hay nada más que podamos reducir. Sí, acá. Luego ustedes podrían haber dicho, pero acá está negado ya. Sí, pero tenemos que aplicarle la negación o si no, no hay ningún cálculo, ¿no? Pero sí, en este ejercicio solo nos pedían negar la afirmación. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Seguimos con esto. Ya. Entonces sigamos con el siguiente. Dice, determinen los valores de verdad de P y Q para que la preposición P o Q implica P sea falsa. ¿Ya? Entonces nos están preguntando el valor de P, el valor de Q, para que P o Q implica P sea falso. Entonces acá siempre tenemos dos opciones. Podemos reducir lo más posible para tratar de llegar a la expresión que más nos acomode, pero de hecho esta es la expresión que más nos acomoda para encontrar un falso, porque tenemos, cuando tenemos la tabla de P, a la tabla de verdad de una implicancia, tenemos un solo valor que es falso. Entonces, hagamos la tabla de verdad para recordar. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, verdadero implica verdadero, es verdadero, ¿verdad? Verdadero implica falso, es falso. Falso implica verdadero, es verdadero. Y falso implica falso, es verdadero. Entonces, tenemos solamente un caso de interés, cuando la expresión completa es falsa. Entonces, sí o sí, tiene que ser la parte que está antes del implica, tiene que ser verdadera, y la parte que está después del implica
ponerlos así para no confundirnos, tiene que ser falsa, ¿verdad? Tiene que ser un verdadero implica falso para que nos dé falso. Entonces de acá podemos sacar directamente el valor de P. P va a ser falso. Y luego sabemos que P o Q va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces P ya sabemos que es falso, va a ser un falso o Q, que es verdadero. Por lo tanto, ahí sí, que es verdadero. Entonces sabemos que Q tiene que ser sí o sí verdadero, o si no, esa expresión sería falsa, ¿verdad? De acá sacamos que Q es verdadero. Y ahí tenemos los dos valores que nos piden. ¿Alguna pregunta acá? ¿Te puedo pedir que me lo expliques un poco de nuevo? Sí. Es que me cuesta. Gracias. Obvio. Lo de la tabla de verdad, ¿de acuerdo a eso? Sí, eso sí. Ya, perfecto. Entonces estamos en este caso, el único caso de interés, ¿por qué? Porque nos piden que esta implicancia, que está, si te fijas en el paréntesis, lo único que hay en macro como en lo grande, acá tenemos un no, pero es todo el término que está antes de la implicancia. Entonces lo que tenemos adentro del paréntesis es una implicancia. Y esa implicancia tiene que ser falsa, ¿ya? Y la única forma de que esa implicancia sea falsa, como lo vemos acá, para que la implicancia sea falsa, es que el P, lo que está antes de la implicancia, sea verdadero y que lo que está después de la implicancia sea falso, ¿verdad? Entonces vamos a tomar todo lo que está antes de la implicancia, que es esto, como está entre paréntesis, corresponde al término P de acá, ¿cierto? Quizás podría usar, eso voy a hacer, voy a usar diferentes letras acá, porque entre hablar y P y Q todo el rato, me confunde un poco, ¿no? Ya, entonces acá este término, si te fijas en lo que está antes de la implicancia, que va a ser nuestro R implica S, y P va a corresponder al S, que es lo que está después de la implicancia. Entonces sí o sí vemos que lo que está antes de la implicancia, que es el R, tiene que ser verdadero. Entonces vamos acá y vamos a ver cuál es la parte que está antes de la implicancia, que es este paréntesis completo, ¿cierto? Que correspondería a este término y a esta columna. Entonces eso tiene que ser verdadero. Lo sacamos de este caso. Y lo que está después de la implicancia tiene que ser sí o sí falso, ¿ya? Porque es la única forma en que la implicancia me dé falsa. Entonces de esto, acá obtenemos que P tiene que ser igual a falso y que P o Q tiene que ser igual a verdadero. Sacamos estos dos de acá, este y este. ¿Va? Como lo que está acá es simplemente P, llegamos directo a que P es falso. ¿Okay? Pero acá tenemos la expresión que estaba al comienzo, que es P o Q es igual a verdadero, ¿verdad? Pero como ya sacamos que P es falso, simplemente lo reemplazamos. Le damos el valor que corresponde. Y vamos a tener un falso o Q, que tiene que ser verdadero, porque si no, no se va a cumplir esta parte de acá, ¿cierto? Y si tenemos un falso o Q, independiente del valor, hagamos la tabla de verdad ahí, tenemos un valor falso, tenemos un Q, y tenemos el falso o Q, ¿cierto? Entonces Q puede tomar valor verdadero o falso, y este es siempre falso. Falso o verdadero, nos queda verdadero, falso o falso, nos queda falso. Entonces la única expresión donde se cumple lo que estamos buscando, que F o Q sea falso, que F o Q sea verdadero, perdón, es cuando Q es verdadero. Entonces de acá, sí o sí Q tiene que ser verdadero, porque si Q fuera falso, acá nos daría falso. Y no nos puede dar falso. Tiene que ser sí o sí verdadero. ¿Ya? Y acá es la única forma que la implicancia de verdadero. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo. ¿Sí? Si es que nos hubiesen dado una ecuación, por decirlo de alguna manera, mucho más grande, primero hay que reducirla hasta llegar a lo más chico y ahí ponerle el falso o el verdadero. Sí, siempre vamos a buscar la forma en la que podamos encontrar los valores. Entonces, mientras más la reduzcamos, más fácil va a ser encontrar qué valores pueden o no pueden tener cada una de las P o de las Q. ¿Ya? De hecho, si tomamos una expresión como los ejercicios anteriores, por ejemplo, como esta, la reducimos lo más posible. Si en esta nos hubieran preguntado para qué valores de P y Q nos da verdadero, ¿cierto? Pero la redujimos lo más que pudimos y es verdadera, es siempre verdadera, es tautología. Entonces nosotros decimos acá que P y Q puede tomar cualquier valor, pueden ser verdadera o falsa y siempre va a ser verdadero. ¿Ya? En esta, para que sea verdadera, lo mismo, P y Q puede tomar cualquier valor. Y en esta, ¿para qué valor P y Q para qué valor de P y Q la expresión es verdadera? Entonces P, cuando P es verdadero, Q puede ser verdadero o no. Cuando P es verdadera... No Q tiene que ser verdadera. Claro, no Los Q dos tiene tienen que que ser ser verdaderos. verdadera. Por lo tanto, Q tendría que ser falsa. Y si no, cuando P es falso es falso el tiro, ¿cierto? Entonces la única opción que tenemos es cuando P es verdadero y Q es falso. Y es la única opción para que dé esta expresión verdadera, ¿cierto? Es difícil verlo al comienzo, entonces lo reducimos lo más posible hasta que podamos llegar a un término que podamos sacar la conclusión. ¿Sí? Ya, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo estoy súper. Vamos al siguiente. Vamos súper el ahora. Ya. Considera las preposiciones P 2 más 3 igual 5 implica 2 por 3 igual 5 y la preposición Q raíz de 2 pertenece a los racionales. ¿Ya? Determine el valor de verdad de la siguiente preposición. Entonces, podemos, acá también tienen dos opciones, pueden reducirlo lo más posible y después reemplazar, o pueden reemplazar y después reducir y ver a qué valor llegue. ¿Ya? Voy a reemplazar primero, porque así podemos eliminar, podemos ir dándole los valores al tiro, pero ustedes pueden hacerlo como quieran también. Después lo podemos hacer de la otra manera si quieren también. ¿Bien? Entonces va a quedar no P. Primero veamos el valor. El valor de verdad de cada una. Vamos a ver I. Vamos a ver el valor de verdad de P. ¿Sí? Tenemos la primera expresión. Esa primera expresión, 2 más 3 igual a 5, implica 2 por 3 igual a 5. ¿Ya? Entonces, esta expresión, 2 más 3 es 5, sí. Entonces esta expresión es verdadera. ¿Verdad? Implica 2 por 3 igual 5, no. ¿Verdad? Entonces es falsa. Y verdadero implica falso, es falso. ¿Verdad? Entonces P sería falso. Exacto, entonces P es falso. Y Q, que es raíz de 2, pertenece a los racionales, ¿es verdadera o falsa? Falso. Falso, ¿verdad? Los racionales son todos los números que podemos escribir como fracción y raíz de 2 no lo podemos escribir como fracción porque es un número infinito. ¿Sí?
Entonces no pertenece a los racionales, por lo tanto es falso. Y ahí tenemos los valores de verdad de P y Q. Voy a achicar un poquito esto que me quedó muy grande. Listo. Ya. Para poder escribir abajo. Entonces tenemos no P, no falso, y no Q, no falso, implica P, y P vale falso, todo vale falso. ¿Cierto? Cierro paréntesis cuadrado, sí, solo sí, Q. ¿No? Falso. Entonces ahora, no falso es verdadero, y verdadero implica falso, sí, solo sí, falso. Y vamos aplicando las operaciones. Verdadero y verdadero, acá, es verdadero, implica falso. Y verdadero implica falso, es falso. ¿Verdad? Y terminamos con un sí, solo sí, falso, sí, solo sí, falso, que es Verdadero. verdadero. Entonces, el valor de verdad de la preposición acá es verdadera. Una pregunta, ¿cómo ¿Sí? era la tabla del sí solo sí? La tabla del sí, solo sí es cuando son iguales es verdadera, cuando son distintas es falsa. Entonces, tenemos P, tenemos Q, tenemos P, sí, solo sí, Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, verdadero, sí, solo sí, verdadero, es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso, es falso. Falso, sí, solo sí, verdadero, es falso. Y falso, sí, solo sí, falso, es verdadero. ¿Sí? Esas son se tienen que aprender las tablas del y, del o, del implica y del sí, solo sí. Y con esa Perfecto. tabla están al otro lado. Ya van a poder resolver Gracias. cualquier otra operación. Tengo una pregunta. ¿Sí? En el ejercicio que pusiste como B implica F, tú pusiste que es falso. Sí. Pero arriba en el I pusiste B implica F, pusiste que es... Falso. Ah, falso, ya, perdón, me equivoqué. Sí. La única combinación que da falso en la implicancia es verdadero implica falso. Una pregunta que tengo, el internet medio malo. ¿Qué significa la Q mayúscula en la segunda? La Q mayúscula. Ah, Sí, en la racionales. proposición. Acá. El conjunto de los números racionales. Acá. Ah, Recuerden ya, que gracias. solo como recordatorio, están los naturales, luego los enteros, luego los racionales, los racionales y luego los reales. ¿Sí? Para que los tengan ahí considerados. Entonces, los naturales, todos los conocemos del 1 hacia adelante, los enteros, todos los enteros positivos, sin el 0. Los z, todos los números enteros positivos y negativos, incluyendo el 0. Los racionales, todos los números que se pueden escribir como fracción, y los reales, incluyendo todos los anteriores, más todos los números infinitos. Entonces acá nos estaban preguntando por esto, los racionales. ¿Alguna ¿Los otra? Z, cuáles eran los negativos también? Ah, sí, los z son los enteros, todos los números enteros, positivos y negativos. Y el 0. Ya, vale.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos con el último ejercicio. Se analice la factibilidad de que las tres siguientes premisas ocurran simultáneamente. Utilice tabla de verdad. Entonces nos están pidiendo que veamos la factibilidad de que primero ocurra que si se hace ejercicio, entonces se debe comer mucho. B, si se come mucho, entonces se engorda. C, es posible hacer ejercicio y no engordar. Necesitamos ver el valor de la posibilidad, la factibilidad de que las tres cosas ocurran, o sea, de que las tres cosas sean verdaderas. Entonces, primero definamos qué va a ser qué. Se llamemos P a... vamos a hacer igual. Ya. P se hace ejercicio. Q va a ser, se come mucho. Y R va a ser engordar. ¿Ya? Son las premisas, o sea, la información que nos permite construir estas tres premisas, ¿cierto? Si se hace ejercicio, se come mucho, la podemos construir con las primeras dos. La B, comer mucho, entonces se engorda, con la Q y la R, ¿verdad? Y la tercera la podemos escribir con hacer ejercicio y engordar. Hacer ejercicio y engordar, con P y Q. Entonces construyámoslas. La primera premisa va a ser, si se hace ejercicio, o sea, si, la voy a escribir primero con palabras, si P, si se hace ejercicio, entonces se debe comer mucho, se come mucho, ¿cierto? Entonces Q. Y eso no es más que P implica Q, ¿cierto? Luego, la B. Si se come mucho, entonces si se come mucho Q, entonces se engorda. Entonces se engorda. R. Q implica R. Y letra C, es posible hacer ejercicio y no engordar. Entonces se hace ejercicio y no se engorda. No R. ¿Verdad? Ese ejercicio no se engorda. Entonces tenemos P y no R. ¿Ya? Y queremos que esto completo sea verdadero. Ocurran todas al mismo tiempo, entonces cada una de estas tiene que ser verdadera. ¿Sí? Si para que se cumplan las tres al mismo tiempo, tiene que ser P implica Q y Q implica R y P o no R. Y tenemos que ver sus valores de verdad. Esto lo voy a borrar de acá para que los veamos uno a uno. Tenemos que ver el valor de verdad de la expresión completa. Entonces vamos a hacer una tabla de verdad. Ya le voy a llamar... Pregunta, ¿por qué lo uniste con unidad a todos? Porque nos piden que funcionen simultáneamente, ¿cierto? Que las premisas ocurran simultáneamente. O sea que tienen que ocurrir las tres. ¿Ya? Por eso es unir. Tienen que pasar las tres cosas. Y las tres tienen que ser verdaderas, ¿no? Claro. Al final lo que tenemos que ver
es que lo pueden ver de las dos formas. Las tres tienen que ser verdaderas o la expresión completa tiene que ser verdadera, que es exactamente lo mismo como las tenemos unidas con i. Para que la expresión completa sea verdadera, cada una de las expresiones tiene que ser verdadera. ¿Sí? Ya, entonces voy a poner acá, voy a llamar a esta expresión estrellita. Va a ser lo que acabamos de escribir, lo voy a reescribir acá para que lo tengamos. R y P y no R. ¿Sí? Una consulta. ¿Sí? ¿Puede volver atrás un segundo? Sí. Ahí está, muchas gracias. Ok. Entonces construyamos la tabla de verdad. Tenemos tres variables. Tenemos P, tenemos Q, tenemos R. Vamos a escribir P, Q y R. ¿Cierto? Entonces va a ser P, va a ser verdadero, 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 falso, 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 falso. Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces así tenemos todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Acá un truco por si se le olvida como cuántas tienen que hacer. Cada uno multiplica por 2. Entonces si tenemos solamente P vamos a tener 2 filas. Tenemos P y Q, va a ser 2 por 2. O sea, 4. ¿Cierto? Vamos a tener 4 filas. Si tenemos 3 va a ser 2 por 2 por 2. Entonces vamos a tener 8. ¿Sí? Y la primera hacemos la mitad verdadera, la mitad falsa. Después la segunda Q de la mitad, hacemos la mitad y la mitad. Y de la tercera hacemos de esa mitad, la mitad y la mitad. ¿Sí? Entonces, claro, a ver, la primera vamos de 4 en 4, la segunda vamos de 2 en 2 y la tercera vamos de 1 en 1. ¿Ya? Para que tengamos todas las combinaciones posibles. Entonces vamos a ver la expresión de cada una. A ver cuál es el valor de verdad de P implica Q. ¿Cuáles son los valores de Q implica R? ¿Cuáles son los valores de P y no R? ¿Sí? Bastante chueco, voy a hacer cada 2 líneas una línea. Mi bolso no me da para más. Ya. Entonces, P implica Q primero. ¿Sí? Nos fijamos en las dos primeras columnas. P implica Q, en la primera fila tenemos verdadero implica verdadero. O sea, verdadero. Verdadero implica verdadero, después verdadero. Y así lo vamos construyendo todos hacia abajo, de las primeras dos columnas. Verdadero implica falso, falso. ¿Verdad? Verdadero implica falso, falso. Falso implica verdadero, verdadero, y para abajo son todas verdaderas, ¿verdad? Falso implica verdadero, falso implica falso, y falso implica falso. Ahora nos fijamos, Q implica R, o sea, la primera columna y la tercera columna. La segunda columna con la tercera. Ah, sí, perdón. La segunda columna con la tercera columna. Verdadero implica verdadero, verdadero implica falso, verdadero, falso implica verdadero, falso implica falso. ¿Verdadero? Sí, no, estaba mirando, es que yo hago el ejercicio antes y me equivoqué antes. Ya, precisamente porque hice lo mismo que iba a hacer ahora, vi la primera columna con la tercera. Ya. Entonces acá verdadero implica verdadero, verdadero implica falso, falso implica verdadero y falso implica falso. ¿Ya? La tercera, P y no R. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener P, verdadero y falso. Falso. Verdadero y verdadero. Verdadero.
¿cierto? Verdadero y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, falso, y acá van a ser todas falsas porque P es falso, ¿verdad? Entonces, falso y verdadero y verdadero, y falso y falso y falso y falso y verdadero. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el valor de verdad de la expresión completa. ¿Sí? Entonces solamente va a ser verdadera si cada una de estas es verdadera en una misma situación, ¿verdad? Entonces al menos una falsa nos da falsa. Entonces acá tenemos la tercera falsa, acá la segunda, acá hay dos falsos. Si se fijan, en todas las filas hay al menos un falso. ¿No? ¿Alguna pregunta acá? ¿Cuál era el ejercicio? O sea, ¿qué pedía el ejercicio? El ejercicio nos pregunta, deja de hablar, que veamos la factibilidad de que ocurran las tres premisas simultáneamente. Entonces, bien, ahora ya tenemos Eso es la imposible. tabla de verdad, claro. Entonces, como respuesta le damos, no puede ocurrir, no puede. Las tres premisas simultáneamente. ¿Sí? Es decir, es contradicción. ¿Okay? Siempre es falso. ¿En qué caso sería contingencia? Contingencia es cuando puede tomar más de un valor. Dame un segundo para corroborarlo. Ah, sí. Contingencia es cuando hay al menos un escenario donde la variable es positiva. ¿Sí? O sea, que si aquí pudieron, o sea, que si acá hubiera habido una fila donde hubieran sido todas verdaderas, que hubieran podido ocurrir todas simultáneamente, ¿sería una contingencia? No, o sea, si acá hubieran sido todas verdaderas, ¿eso es lo que dijiste? No, si es que en una hubiera sido verdadera, Sí. en una fila. Ya. Si hay al menos una fila donde esto hubiera sido verdadero, hubiera sido contingencia. O Sí, sea, básicamente si es que hubieran podido ocurrir las tres simultáneamente, hubiera sido contingencia. Por lo menos en un caso. Tautología. Sí, verdad. Contingencia es cuando puede tomar cualquiera de los dos valores. O sea, hay al menos un escenario donde esto ocurre y hay al menos un escenario donde es falso. O sea, hay escenarios donde puede tomar un valor y hay escenarios donde puede tomar otro valor. Entonces acá vamos a tener en esta columna verdaderos y falsos. Si tuviéramos puros verdaderos, sería tautología. ¿Okay? Eso es. Y eso, este es el último ejercicio de hoy. Entonces, si tienen preguntas, terminamos justo a la hora. Qué puntuales. Y si tienen preguntas con alguno de los ejercicios o cualquier cosa que tengan dudas, incluso de la clase de cátedra de materia, me pueden preguntar. Si no, dejamos la ayudantía hasta aquí hoy. ¿Okay? Yo estoy súper, por lo menos. Okay. Disculpa, ¿te puedo pedir un minuto después? Sí, obvio. Ningún problema. Gracias. Entonces, chao. Sí, entonces cerramos la ayudantía acá. Nos vemos el próximo jueves. ¿Les entregaron la fecha de los controles? Sí, El tenemos próximo el jueves próximo tenemos control. Sí. Entonces, cualquier duda que tengan cuando estén estudiando por el control me pueden contactar por mail y nos vemos el próximo jueves. Chao, chicos. Que estén bien. Chao, muchas gracias.